Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. En el primer año del siglo vivimos una crisis donde Fernando de la Rúa se fue con muertos, escapado en un helicóptero y con el pueblo en las calles. Han pasado 19 años y muchos de los integrantes de la Alianza reciclados en Cambiemos son partícipes necesarios también de uno de los gobiernos más catastróficos del siglo, que comparativamente a cómo se terminará yendo Macri con de la Rúa, por suerte, y ojalá que sea así, se irá sin los muertos de la plaza, pero provocando otra clase de muerte que parece estar ausente en el pensamiento de aquellos que todavía creen que puede ser reelegido por 4 años más. Miren, una cosa es mentir como han mentido en la campaña para poder llegar, y otra cosa es seguir mintiendo durante el proceso que le toca cumplir constitucionalmente con su mandato, al punto tal que ya ni siquiera se creen entre ellos, porque después de haber dicho que se congelaba el precio de los combustibles, y nosotros les anunciamos que la falta de combustible en las estaciones de bandera blanca, aquellas que no pertenecen a las petroleras, era un aviso de que iban a hacer escasear el petróleo para que le autorizaran la suba, ayer, contradiciéndose ellos mismos, es decir, ya no se puede creer ni entre ellos, se miran de costado cuando alguien hace una promesa, aumentaron el 4% los combustibles a partir de anoche. Es decir, ni siquiera mantienen ni sostienen una medida. Pero aquí, que este programa venía denunciando también, que además de haber hecho un festival de bonos, también estaban emitiendo. Por supuesto, eso no era oficial porque el gobierno no lo estaba aclarando. Bueno, ahora ayer, el Banco Central de la República Argentina, dándole razones a lo que denunció este programa durante mucho tiempo, aceptó que cambia la base monetaria en 2,5 puntos, es decir, que le están dando a la maquinita haciendo pesos, contrariamente a lo que ellos, los propios liberales, decían acerca de que el emitir dinero creaba inflación. Bueno, no emitieron dinero, emitieron bonos con la misma concepción de una moneda de cancelación, hicieron un verdadero desastre, recesión con inflación, un cóctel absolutamente explosivo, y ahora como ya no saben qué timbres tocar, después de haber llevado a la Argentina a un endeudamiento de 57.000 millones de dólares solamente con el fondo, donde no debíamos nada porque se había cancelado totalmente la deuda, y no le cuento las provincias que fueron llevadas al endeudamiento, no le cuento Buenos Aires, que por primera vez está endeudada de moneda extranjera en el exterior con garantía del Banco Provincia, no le cuento la pobreza en la ciudad, que viene gobernando Macri y ahora Rodríguez Larreta, que ha aumentado y con la indigencia. Es decir, no hay nada que justifique que pueda ni siquiera tener un voto. Porque si los que lo votaron a Macri creyendo, ya no pueden creer más porque se dieron cuenta que todo era una mentira. Pero los que aún sostienen esto y lo quieren volver a votar, me da la impresión que no tienen dimensión de lo que realmente ha hecho esta sociedad de seocráticos en el poder político de la República. Y entonces, cuando hablamos que estamos trabajando de 1.377.000 pesos, que es la base monetaria actual aumentada con estos 2,5%, repito, 1.000 billones con B, 377.000 millones, es decir, cuando se le da la maquinita de la imprenta de los pesos, es porque ya no pueden solicitar un préstamo más a nadie, porque todo el mundo sabe que no pueden devolverlo, y que llegaron para gobernar con deuda, y que se van dejando un estropicio, un desastre muy difícil de recuperar. Con otras cosas, un endeudamiento a 100 años,
que cuando lo presentaron dijeron, miren de qué manera se ha abierto el mundo, que ahora podemos pedir un crédito a 100 años y se nos otorga. Sí, en 10 años ellos cobran el capital que prestaron y en 90 años la Argentina paga intereses. 90 años. Los nietos de nuestros nietos terminarán pagando intereses por lo de Caputo, que además mandó el oro a Londres, que nos pasará seguramente como le ha pasado a otros países. Perderemos ese oro porque como la Argentina está haciendo agua desde el punto de vista financiero y no puede afrontar compromisos, nadie se va a preocupar por entregarle el oro, sino que lo van a usar para el respaldo. Dicho todo esto, y volviendo a meternos en la cruda realidad de todos los días, el INDEX, datos oficiales, marca que hace falta 33.000 pesos para no ser pobre. Bien, una familia tipo tiene que ganar 33.000 pesos. Y entonces inmediatamente surge aquí una pregunta: ¿en qué situación están los 5.723.352 jubilados del país? Y nos encontramos con esta novedad. A ver si podemos entender lo que estamos hablando para que quede claro. Sobre 5.723.352 jubilados, el 25% de esa cantidad gana lo que se puede considerar 2 salarios, es decir, 23.000 pesos, arriba de 23.000 pesos, 2 salarios básicos. Bien, pero 2 salarios básicos de 23.000 pesos son menos que 33.000. Quiere decir que ese 25% que gana ese dinero, que se le tiene que sumar al 49% de los jubilados que ganan la mínima, y ahí tenemos una cifra escalofriante, nos encontramos que los que ganan la mínima ya no son pobres, son indigentes. Están en la indigencia. La jubilación pobre, de acuerdo a la canasta que marca el INDEX, son indigentes. Y los que ganan 2 salarios, es decir, ganan 23.000 pesos, son pobres. Sigamos. Si tomamos el 16% de los jubilados, que son 937.977, cobran una jubilación media, 21.526 pesos. También son pobres, porque no llegan a 33.000. El 25% de los jubilados, 1.424.809, que cobran 2 haberes mínimos, y entonces uno se puede encontrar aquí con 23.556 pesos que también son pobres. Estamos hablando que casi la totalidad de los jubilados son pobres y o indigentes, los que cobran la mínima, porque todos están debajo de los 33.000, o sea que todos son pobres, y los que cobran la mínima están en la indigencia. Y esto parece no importarle a nadie, porque como el jubilado ya fue, no le importa que trabajó toda su vida, que hizo el aporte, que con su propio trabajo aportó para cubrir sus necesidades cuando se jubilara. Bueno, eso no parece no interesar, parece no preocupar. Pero vamos a otros datos que son mucho más relevantes de la situación. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que vive desde el gobierno de Mauricio Macri como jefe de la ciudad, y ahora Rodríguez Larreta, ha aumentado notablemente la pobreza y la indigencia de los habitantes de Buenos Aires, de la capital, de la ciudad. Y entonces nos encontramos con que también aquí, y no pueden decir que no gobernaron ellos, gobernaron durante 2 periodos con Mauricio y ahora con Rodríguez Larreta, aumentaron la pobreza y la indigencia de manera impactante. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 639.000 pobres. 639.000 pobres. El 21.1% son pobres en la ciudad. Sigamos. Hay 200.000 indigentes. El 6.6%
de los habitantes con domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, estamos frente a una realidad incontrastable que ni siquiera resolvieron durante todos los años que gobernaron la ciudad de Buenos Aires. No le cuento lo de la provincia porque eso ya es muy viejo y Vidal lo aumentó, lamentablemente, con relación al desastre de Scioli y con relación a otros desastres anteriores de provincia. 33.000 pesos, dice el índice canasta básica de una familia para no ser pobres. Y a partir de allí, usted haga números para abajo y va a encontrar una población sumergida en el submundo, de alternancia para no poder comer todos los días las 4 comidas que marca la normalidad, en el país de la comida. Ahora bien, si usted encuentra con que los que cobran la mínima, o los jubilados hablamos y pensionados, que cobran la mínima, son indigentes, ¿cómo pueden pagar la factura de luz, de agua o de gas que les llega? ¿Y cómo pueden pagar sus remedios? Entonces, nos encontramos con que le han dado créditos y préstamos para pagarle a los amigos de Macri de las privatizadas empresas de energía, pero no hay crédito para comprar la salud. Y entonces van a una farmacia con la receta y dicen, de eso deme uno de los dos porque no lo puedo pagar. Pero también han permitido la libertad de los laboratorios que aumentaron el 600% los remedios. Entonces, este gobierno vino a hacer lo que está haciendo. No se equivocó, vino a hacer esto. Vino a masacrar la posibilidad del desarrollo nacional. Vino a destrozar la economía. Y si ustedes quieren ser atenuantes y quieren ser suaves, pueden decir que son incapaces y que le falta capacidad para entender la realidad. Pero en serio, me parece que no es eso, sino que vinieron a hacerlo y lo consiguieron. Y además se han enriquecido con las negociaciones de la timba financiera los amigos del poder. ¿Y por qué no podemos conocer nosotros quiénes son los que han comprado los dólares en los momentos críticos? ¿Por qué no informan al país la realidad para que nos demos cuenta de cuáles fueron las maniobras, cómo las hicieron y cómo los amigos del poder castigaron el voto del pueblo? En este tiempo, pedirle a los que votaron a Macri que razonen es casi imprescindible. No hay que enojarse con el que votó a Macri, hay que tratar de convencerlo de esta realidad para que el 27 de octubre el voto ciudadano tenga la contundencia necesaria de mandar un mensaje al mundo y decir que luego de 4 años se tienen que ir los herederos de la crisis del 2001, pero no reciclarse más, no volver sus apellidos a repetirse en la política argentina, terminar de una vez con los que cada ocasión que tienen dejan marcado al pueblo argentino en una debacle. Sepa usted, si es jubilado y está escuchando y cobra la mínima, que es un indigente más. Sepa usted, ciudadano porteño, que tiene la gran oportunidad de terminar también con el gobierno de la ciudad, primero obligándolo a una segunda vuelta y después votando como corresponde. Los porteños siempre tienen un voto muy caprichoso, muy raro, muy difícil. Por eso casi nunca coinciden con el resto de los argentinos. Y esto tiene que ver con la conformación ya del concepto unitario de la vida, donde la Argentina, un vasto y gran territorio, uno de los países más grandes de la Tierra, que tiene todas sus provincias organizadas, tiene a Dios que parece que atiende en Buenos Aires solamente. Y entonces los provincianos vienen a radicarse a Buenos Aires porque en el interior se les hace difícil, y la Argentina terminó teniendo 4.400 villas de emergencia en toda la República. En 1955, cuando llegó la hora de los pigmeos financiada desde Londres, no existían
villas de emergencia en la Argentina. Perón había terminado con los conventillos y el problema era que venían los extranjeros para hacer las tareas del hogar, porque en la Argentina todas las mujeres habían conseguido trabajos en una fábrica, en una empresa, en una industria, porque claro, se había controlado el proceso. Gobernar es crear trabajo, decía Perón, creaba trabajo, esto daba mejor salario, el mejor salario hacía que hubiese mejor consumo, mayor producción, a mayor producción, mayor empleo, y la Argentina daba empleo a todos los argentinos y a los extranjeros que venían a vivir aquí. Esto pasó en la Argentina. Y como para estos días, en 1955, asumían los libertadores, aquellos que se autodenominaron libertadores, y ahora se llaman los que quieren sostener la República, dése cuenta que ni fueron libertadores aquellos, ni estos son republicanos. Son minorías que quieren imponerle a la mayoría su forma de vivir y su forma de ser. Le gusta decir que el Central estaba lleno de oro, mientras en el campo la gente se moría de hambre. Por eso Perón lo primero que hizo fue el Estatuto del Peón de Campo. Estamos frente a la nada. Regresamos al preperonismo. Depende del pueblo argentino querer seguir viviendo esta realidad o terminar con el gobierno de los globos con una paliza electoral.